Hola a todos, ¿qué tal? En primer lugar, espero que estén bien en casa, al igual que su familia. Como cada semana vamos a empezar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan en esta ocasión José Carlos, Américo y Paulo, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Bueno, en primer lugar, como de costumbre, por favor, tengan en consideración nuestro disclaimer. La información que es compartida mediante este webinar no representa bajo ningún sentido una recomendación de compra o venta de acciones. Es básicamente informativo respecto tanto al mercado a nivel global y local. Ahora, respecto a nuestra agenda, bueno, ustedes también ya la conocen. Revisamos primero una parte macro a nivel global, luego noticias e indicadores a nivel local, y finalmente presentamos una parte de noticias corporativas y comentamos dos empresas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hablar de Ferricorp y de Intercorp Financial Services, ¿no? De IFS. Entonces, para ir empezando, bueno, la primera parte corresponde a la macro global. Bueno, si es que ustedes siguen a los mercados, de hecho, deben haber visto que durante la semana ha habido caídas significativas, sobre todo en Europa, y está muy vinculado a la segunda ola, ¿no? Estamos viendo ya contagios incluso a niveles por encima de la primera ola que fue durante marzo, abril, pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle José Carlos y nos va en realidad a comentar mayor detalle también en función de indicadores que se han presentado durante estas últimas 2 semanas. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, gracias y muy buenos días con todos. Eh, esta semana fue complicada para las principales bolsas y cerraron a la baja. Fue una semana de pesimismo que ha iniciado con la publicación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una investigación sobre el lavado de dinero a través de principales bancos globales, los denominados FinCEN Files, y que contienen varios reportes de actividades sospechosas registrados entre 2000 y 2017. La noticia ha golpeado el lunes las acciones del Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered y otros bancos globales, principalmente por ser los bancos más mencionados. No obstante, pesaron más sobre la semana el avance de la segunda ola del COVID-19 en Europa y Estados Unidos. El sentimiento fue pesimista en Europa al anunciarse nuevas restricciones para bares, restaurantes y discotecas en el Reino Unido. E inclusive el canciller no descartó la posibilidad de reimponer una cuarentena total. En Francia se habían dado restricciones de movilidad en la capital y en España se anunciaron confinamientos en algunos barrios de Madrid. Asimismo, el día de hoy Trump va a nominar a una nueva jueza para la Corte Suprema en reemplazo de la fallecida Ruth Bader Ginsburg. Esto es importante porque la Corte Suprema tiene una participación activa en la toma de decisiones trascendentales en Estados Unidos, por ejemplo, inmigración, aborto y salud. Y además porque los cargos son vitalicios y solamente hay cambios en caso de muerte, renuncia o impeachment de un juez. Ahora, la fallecida jueza era de posición liberal, mientras que la nominada por Trump es de tendencia conservadora. Y si es ratificada por el Senado, los conservadores tendrían una ventaja de 6-3 en la Corte, lo que no sería bueno para los demócratas y podría tener repercusiones en el campo político en las siguientes semanas. Por otro lado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, tuvo 3 días de participación en el Congreso, donde ha reafirmado el compromiso de la Fed contra la crisis y ha abogado por un mayor estímulo fiscal. Han hecho eco de su clamor también otros miembros del FOMC en diversas presentaciones durante la semana, aunque algunos fueron más allá del guión. Por ejemplo, Clarida, que es vicepresidente de la Fed, dijo que no subiría tasas hasta llegar al 2% de inflación, de la meta de inflación, mientras que Evans, de la Fed de Chicago, se había mostrado a favor de un mayor overshooting para llegar al 2.5%, lo que fue interpretado por algunos analistas como una opinión a favor de adelantar una subida de tasas. De otro lado, los demócratas en el Senado preparan un paquete de estímulo entre 2.2 y 2.4 trillones y que esperan presentar a la próxima semana. No obstante, el mercado se ve mostrando un tanto pesimista y algunos analistas esperan que un paquete de estímulo no se apruebe antes de las elecciones. Recordemos que la cifra dista del 3.4% inicial planteado por los demócratas en mayo y los 1.3 trillones que aceptaría la Casa Blanca.
Asimismo, recordemos de que la próxima semana tendría lugar el primer debate electoral, Trump contra Biden, el día martes 29, y que los mercados estarán al tanto al respecto. Siguiente lámina, por favor. Por el lado de los indicadores económicos publicados esta semana, destacamos los datos preliminares de PMI manufacturero en Estados Unidos y la eurozona del mes de septiembre, que fueron mejores que los esperados, y que han contrastado con las cifras del PMI de servicios y que fueron menores que los esperados, lo que estaría reflejando las repercusiones de una segunda ola de COVID-19. Por otro lado, las peticiones semanales por desempleo en Estados Unidos han alcanzado los 870,000 la última semana y que continúan elevadas respecto a las cifras prepandemia. Mientras que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de septiembre, publicado la semana pasada, fue mejor que el esperado, pero continúa estancada y esto entre la falta de nuevos estímulos por parte del gobierno. Siguiente lámina, por favor. Ahora, esas noticias también tuvieron repercusiones sobre los metales durante la semana. El oro ha cerrado a la baja ante el aumento de casos de COVID-19 en el mundo, las restricciones impuestas en Europa y la incertidumbre sobre el paquete de estímulo en Estados Unidos, los que han llevado a un fortalecimiento del dólar durante la semana. Asimismo, el cobre ha cerrado la baja principalmente por el fortalecimiento del dólar. Recordemos que un fortalecimiento de esta divisa respecto a otras monedas globales encarece relativamente los activos cotizados en esta moneda. Eh, los mercados también están a la espera de los datos del PMI manufacturero de China, que tendrían lugar la próxima semana, y de ser positivos tendrían un impacto a favor del cobre. Eso sería todo por la semana, Daniel. Por mi parte, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, ese último dato es bastante importante, en realidad. El dato del PMI que saldrá la próxima semana y que seguro va a mover al mercado y sobre todo al cobre, ¿no? Que es un factor importante para nuestra bolsa y para distintas acciones mineras que cotizan en nuestro mercado, ¿no? Luego, por el lado local, pues bueno, aquí vamos a presentarle algunos puntos muy importantes como la evolución del calendario electoral, que bueno, todos seguro estamos al tanto que ya estamos bastante cerca de algunas fechas importantes, y también como lo que se ha comentado respecto a la fase 4 y siempre cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país, ¿no? Pero sobre eso nos va a comentar con mayor detalle Américo. Hola Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, gracias. Buenas tardes con todos. Para entrar al plano local, las primeras semanas de septiembre estuvieron marcadas por la crisis política, como todos recordarán. Por un lado se tenía la censura contra la ministra de Economía y por otro la vacancia presidencial, ¿no? Respecto a la ministra de Economía, el Congreso rechazó la moción de censura contra la ministra. Como recordarán, en esta moción se cuestionó las medidas dictadas por el gobierno respecto a la entrega de bonos, el impacto económico de las empresas ante la crisis, sobre la generación de empleo y presupuesto para el próximo año, ¿no? Sin embargo, ya se rechazó. Asimismo, el viernes de la semana pasada, luego del cierre de los mercados, el Congreso votó a favor de rechazar la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Esta moción solo recibió 32 votos favorables, ¿no? Muy por debajo de los 87 necesarios. Si bien la vacancia presidencial ya no va, hay que considerar que el ruido político probablemente seguirá siendo elevado, ya que el gobierno carece de una base formal de apoyo en el Congreso a medida que nos acercamos a las elecciones generales en abril, ¿no? En la parte inferior de la lámina se puede observar el calendario. Ustedes ya lo pueden revisar a mayor detalle cuando se les llegue a enviar a sus correos. Es importante considerarlos porque son elementos de volatilidad en el mercado, ¿no? Entrando a los datos económicos, ya se publicó el reporte de inflación de septiembre con las nuevas proyecciones. En estas nuevas proyecciones se presentan mejoras significativas en las proyecciones apuntando a que no eran tan malas como se esperaban inicialmente, ¿no? Lo que no quiere decir que sean buenas, son menos malas nada más. Es en función a ello que las proyecciones de crecimiento para el globo pasaron de menos 5.5% en las proyecciones de junio a menos 5% en septiembre, ¿no? Explicado básicamente por las menores caídas de crecimiento económico en Estados Unidos, en Europa y con una mejora en las expectativas de crecimiento en China.
Asimismo, hay países que se han empeorado significativamente, ¿no? Es el caso de India, por ejemplo, ¿no? Que dado su bajo control del COVID, pasó de una proyección de alrededor de menos 3.7% a alrededor de menos 10% de caída para el año 2020. Yendo ya a los datos de Perú propiamente, en Perú las perspectivas de crecimiento pasaron de menos 12.5% en la proyección de julio y pasaron a menos 12.7% en septiembre. Esto básicamente por el retraso de la fase 4 y por la cuarentena focalizadas que se empezaron a dar, ¿no? Lo cual digamos que disminuyó el ritmo de recuperación de la actividad económica. Asimismo, yendo al siguiente punto, el presidente Vizcarra anunció que el inicio de la fase 4 se daría a partir del 1 de octubre. En este punto se aprobaron los vuelos internacionales, los cuales entrarían en vigencia desde el 5 de octubre, servicios de agencias de turismo, establecimientos artísticos y de esparcimiento con aforo de 60%, actividades deportivas individuales en pareja, aforo de 60% en tiendas y en restaurantes, ¿no? Es importante recordar que así como Perú, hay espacios como Estados Unidos, como Europa, que también tomaron las mismas medidas, ¿no? Sin embargo, que dado los incrementos que se generaron en el COVID, estas medidas se revirtieron. Es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Si bien ahorita, como vamos a poder ver más adelante, los casos de contagiados y los casos de decesos han ido retrocediendo, este riesgo se hace más latente, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Continuando con los datos económicos, el PBI de julio mostró una caída de 11.7%, registrando así una caída menos pronunciada respecto a los 3 meses previos, ¿no? En línea con el inicio de las 3 fases de la reactivación económica. En mayo se dio la fase 1, en junio se dio la fase 2 y en julio la fase 3, ¿no? Y la fase 4 que se ha pospuesto, con lo que de cara al mes de agosto y septiembre, se esperaría pues que esta recuperación sea más lenta, ¿no? Y adicionalmente, como se mencionó anteriormente, los nuevos lockdowns que se dieron en algunas provincias también van a tener que afectar en esta recuperación. De hecho, esta idea puede ser soportada con el gráfico superior de la derecha, donde la demanda eléctrica, claramente que si bien no es un indicador de cómo está el PBI directamente o cómo va a ir el PBI directamente en el sentido de los números exactamente, te da una señal de cómo se está moviendo la actividad económica. En este caso, por ejemplo, para el mes de agosto y septiembre se ve un estancamiento, ¿no? Y en el mes de septiembre es necesario recordar, pues, que los días domingos, por ejemplo, regresamos a la cuarentena, ¿no? En muchos espacios ya, bueno, en el Perú en general no se podía salir, ¿no? Paralelamente, considerando las expectativas del sector a 3 meses, lo cual se puede ver en la parte izquierda inferior, se espera que el sector manufactura, construcción y comercio continúe recuperándose, pero aún ubicándose en la zona contractiva. En tanto, minería e hidrocarburos, dada su rápida recuperación por la fase 1, fase 2 y fase 3, de cara a los siguientes meses se esperaría que continúe recuperándose, pero a un ritmo más lento. Pasando al gráfico de la derecha inferior, podemos ver que en su última reunión el BCRP mantuvo la tasa de referencia en 0.25%, no brindando señales de que se vaya a entrar al tramo negativo para inyectar liquidez, lo que tampoco se esperaría dado que es impensable para una economía emergente y que de hecho se hace más complicado regresar a las tasas de referencia positivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los casos de Japón y Europa, donde la tasa de interés es negativa y optan por otros recursos para apoyar a la inflación. Por ejemplo, Japón tiene el control de la curva de rendimiento, tienen el quantitative easing, entre otros elementos, ¿no? Asimismo, debemos considerar que no es lo mismo que un país tenga, digamos, una tasa de referencia de 5% versus un país que tenga en niveles negativos. Obviamente, cuando uno de los dos busque inyectar liquidez a la economía a través de la tasa de referencia, específicamente, quien va a tener una mayor probabilidad de éxito sería básicamente el que tiene 5%, ¿no? En líneas generales, a través de estos 4 gráficos, se puede ver que lo peor aparentemente ya pasó y de cara a los siguientes meses se esperaría que la actividad continúe recuperándose, pero a un nivel más lento. No obstante, dado que la fase 4 entra en vigencia de cara al dato de octubre y noviembre, se demostraría una ligera aceleración y claro, también hay los riesgos de contagio aumentarían, lo cual posiblemente de cara a los siguientes meses este ritmo de recuperación sería más lento, ¿no? Para pasar a la siguiente lámina, por favor.
Entrando a los datos del COVID, un dato importante que de hecho es, se podría decir, el dato más importante para los mercados, dado que esto va a determinar un punto de inflexión sobre, por lo menos en LATAM, dado que las monedas, por ejemplo, es un indicador clave, a nivel general en LATAM están bien depreciadas, ¿no? Lo cual genera que cuando la situación esté más calmada, los flujos de dólares hacia nuestras economías va a aumentar, ¿no? Lo cual se vería reflejado posiblemente en una apreciación del dólar, se vería reflejado en el incremento del precio de las acciones, el precio de los bonos, etcétera, ¿no? En este caso, en líneas generales, en LATAM, en los dos primeros gráficos de arriba, se puede ver que los casos de COVID-19, sobre todo, esto se ve en la parte superior izquierda, los casos de COVID-19 en general a nivel de LATAM han ido retrocediendo. Quien ha mostrado un mayor control ha sido Chile, ¿no? Ahí mismo podemos rescatar que en el caso de Chile el número de pruebas por millón de personas es mucho mayor respecto a toda la región, ¿no? Entonces hay un control bien importante ahí, ¿no? Por el lado del gráfico derecho superior se puede ver que la cantidad de decesos o los decesos por día también han continuado desacelerándose, ¿no? Es un dato bien importante también a considerar para la toma de decisiones. Posiblemente algunos digan que hay muchos casos de COVID-19 que no se están registrando. Es por ello que se toman los datos del SINAEF que nos muestran, digamos, que hay los muertos incluso que no están registrados por COVID-19, ¿no? En este caso, esto apoya de alguna manera la tesis de que hay un mayor control del COVID-19 a nivel de Perú. En este caso tenemos el gráfico izquierdo inferior nos muestra, la línea azul nos muestra, por ejemplo, que los decesos en exceso han ido retrocediendo, ¿no? En línea también con los decesos por COVID-19. Asimismo, a nivel de Perú, separando a Lima versus el resto del Perú, las demás regiones, podemos ver que hay un dominio de Lima a partir de fines de agosto más o menos en la cantidad de decesos, ¿no? Eso sería todo por mi parte, los dejo con Daniel. Muchas gracias por su tiempo. Ok, perfecto. Gracias, Américo, por la información. A ver, pasando a la parte corporativa, primero revisamos las principales noticias. Les voy a ir comentando alguna de ellas. En realidad, pues bueno, estas 2 semanas han salido algunos datos interesantes. Bueno, en primer lugar, los bancos ya han estado reportando resultados de agosto. Aquí lo voy a comentar también en la parte de IFS. Pero bueno, en realidad todavía sigue pesando la parte del aumento de provisiones y no hay una recuperación que se pueda identificar todavía de manera significativa, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos seguro en los resultados del tercer trimestre, tanto de Credicorp y de Intercorp, a nivel de sus estados financieros, cómo está evolucionando la parte de las provisiones, porque entendemos de que ya ha interiorizado ambos holdings la mayor parte del deterioro que esperan en sus carteras en el segundo trimestre, ¿no? Donde incluso generaron pérdidas porque justamente las provisiones aumentaron de forma significativa, ¿no? Más de un 200% de manera interanual, pero porque justamente ellos son bastante conservadores, ¿no? Y hacen provisiones de manera anticipada, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Por el lado de Volcan salió un informe de clasificación de PCR, donde, bueno, en realidad mantienen la calificación y solamente que reducen la perspectiva negativa, ¿no? Ustedes saben nuestra opinión sobre Volcan en realidad. Es una compañía que está bastante endeudada. Es cierto, hizo una refinanciación de una deuda de corto plazo, pero por 18 meses, pero esto va a vencer en el 22 y en el 22 también le vence un bono, ¿no? Por más de 500 millones de dólares. Entonces, bueno, el año 22 es un año bastante importante para Volcan y veremos cómo llega en ese momento, o si es que realmente está en la capacidad de poder refinanciar esas deudas, ¿no? Porque si no, pues bueno, el peor de los casos es que caiga en un default, ¿no? Lo cual es altamente improbable, por cierto. Antes de llegar a ese punto de un default, seguro la empresa pasaría a vender algunos activos no estratégicos, como la participación que tiene en esta cementera chilena, aunque bueno, un poquito complicado que lo pueda hacer en este periodo, obviamente. Y también tiene la parte del puerto, ¿no? Que bueno, que aparentemente para ellos sí es estratégico, pero es una inversión altísima y realmente la empresa no genera caja para poder darse el lujo de invertir 1.000 millones en un proyecto de un puerto, ¿no? Realmente no los tiene. Y bueno, y veremos, ¿no? Cómo afronta esa inversión. Y bueno, y al final tiene la opción de una ampliación de capital, ¿no? Que todas las empresas tienen esa opción.
de poder ampliar capital, y ahí lo negativo es que básicamente diluye al accionista minoritario, ¿no? Así que también es un punto negativo en realidad para el que es accionista de Volcan actualmente. Pero bueno, veremos cómo evoluciona la evolución de la generación de caja de esta compañía, ¿no? Por el lado de Interbank, nuevamente salió una nota de Moody's, que la voy a comentar más adelante en la parte de IFS, pero donde, bueno, en general reflejan, o ellos resaltan la solidez de la cartera minorista de Interbank, ¿no? Y nosotros también lo hemos comentado con ustedes varias veces y también en el seminario que tuvimos. Por el lado de Minsur, también salió una nota de S&P, donde por cierto rebajó su clasificación de riesgo, ahora ha pasado a W+, ha perdido el grado de inversión, pero donde básicamente ellos indican de que esta rebaja se debe al debilitamiento de las métricas de la matriz de Breca Minería, y mientras que el outlook, o sea, la perspectiva se mantiene estable. Ahora, aquí es cierto, como ellos también resaltan, que el apalancamiento de Minsur va a subir muchísimo por la deuda que ha tomado para la construcción de Mina Justa. No obstante, pues bueno, obviamente esta deuda se ha tomado para hacer la construcción del proyecto y se espera que ya entre en producción comercial durante el 21, y que justamente con este nuevo activo ya en producción y siempre y cuando el precio del cobre acompañe, pues bueno, esto debería apoyarle para reducir drásticamente este apalancamiento, ¿no? Y que como ahí se indica, pase de 6 veces a fin del 20 a al menos 2 veces de ratio de apalancamiento hacia el fin del 21, ¿no? Siempre y cuando, por cierto, acompañe el precio del cobre, ¿no? Para mina justa. Entonces, Emisur es una empresa que nosotros también seguimos, la estamos siguiendo de cerca, no está en el portafolio modelo base, pero sí la mantenemos como una parte para un perfil más agresivo, porque justamente creemos que Mina Justa es un proyecto transformador y va a ser capaz de generarle bastante flujo de caja para la compañía. Y además que el de estaño también ha estado yendo bastante bien, incluso llegó a los $18,000 por tonelada, ha retrocedido ahí un poquito, pero está recuperando de manera significativa el estaño, y bueno, la empresa ahí tiene un activo muy importante como San Rafael, que en realidad es uno de los mejores activos de estaño del mundo, está en el primer cuartil de producción, o sea, es muy eficiente, pero bueno, tiene ahí el punto en contra de que tiene una vida útil reducida, ¿no? Ya las reservas son de 7 años más o menos, entonces, bueno, tiene que invertir la empresa en exploración para poder aumentar su nivel de reservas, ¿no? En San Rafael, sobre todo. Ahora, por el lado de Buenaventura, pues bueno, seguro todos hemos estado al tanto también durante la semana lo de que se dio el fallo del TC, no ha sido algo bastante mediático. Y bueno, y la compañía ha informado de que, por cierto, que es algo correcto, de que no es que ellos tengan una deuda tributaria, por así decirlo, pendiente hoy en día, sino que es una controversia que tiene con la SUNAT y que está en proceso tanto ante el Tribunal Fiscal y ante el Poder Judicial, ¿no? Esto, por cierto, para los que están interesados en conocer más a detalle de qué se trata esto, yo les recomendaría revisar las notas de Buenaventura del informe anual, allí está especificado, y es correcto, aquí hay una controversia entre deducciones que ha considerado Buenaventura en su momento para realizar el pago del impuesto a la renta. SUNAT no reconoce esas deducciones y por lo tanto exige el pago, ¿no? Que son aproximadamente, el monto son unos 300 millones, pero como esto data de hace varios años y luego se ha llevado al Tribunal Fiscal y luego se ha judicializado, entonces ahí hay intereses que SUNAT los está corriendo y por esos 300, 400 millones se convierten en más o menos unos 2.000 millones, ¿no? Eso es realmente lo que ha pasado. Y hay otras controversias también que tiene ahí Buenaventura con SUNAT, y eso se especifica en las notas de los estados financieros. Por eso, si ustedes realmente quieren conocer la historia de lo que esto realmente significa, les recomendaría revisar las notas, y allí es realmente donde se explica el proceso en que está la compañía, ¿no? Y esto también ocurre con otras mineras, también ocurrió en este caso con Cerro Verde. Cerro Verde perdió el proceso en el Tribunal Fiscal, luego fue al Poder Judicial, perdió el caso en el Poder Judicial, y por eso es que, por ejemplo, en su momento ya lo reconoció por el estado de resultados y ha estado pagando la SUNAT, ¿no? Pero Freeport lo llevaba al CIADI, está llevando a un arbitraje el Estado peruano, porque bueno, porque considera que ha incumplido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es un tema completamente aparte, por cierto, en el de Cerro Verde, pero estas controversias existen, y no es raro que existan, en realidad muchas empresas hacen deducciones, la ciudad no las reconocen como tal, pero por ello esto se lleva al Tribunal Fiscal y en último caso al Poder Judicial, ¿no? Entonces es un proceso normal que siempre se va a dar, y por lo tanto
Nuevamente, para el que quiera realmente entender lo que pasa aquí a detalle, que revise las notas de los estados financieros donde se explica realmente ahí lo que ha pasado. Así que, y no estar al tanto realmente de lo mediático, donde muchas veces se votan simplemente números sin explicar qué hay detrás, ¿no? Que es lo importante, realmente entender la figura completa. Y finalmente, por el lado de las noticias, pues salió una nota de Minera IRL para los que han participado en nuestro último seminario, y también los que son parte del club, pues no saben que nosotros tenemos una posición especulativa en Minera IRL, y lo que ha ocurrido es que se ha extendido el plazo para llegar a un acuerdo con COFIDE, ¿no? Por 30 días más, hasta el fin de octubre. Lo importante es que en esa nota informativa se explica a la empresa de que hay un avance tangible en realidad en los dos puntos básicos, dos puntos principales, que es el tema del pago del préstamo de la línea de crédito por 70 millones y también el pago que tendría que hacerle COFIDE a Minera IRL de unos 34 millones ante el arbitraje que perdió en la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces son puntos que donde ellos indican de que ya han llegado a acuerdos y que solamente faltan algunos últimos detalles para cerrarlo en estos días, ¿no? Así que bueno, ustedes saben nuestra opinión sobre la empresa, pero es una opción especulativa y que si es que se llega a cerrar este acuerdo con COFIDE en base a estos dos puntos muy importantes, pues creemos que hay un gran potencial de apreciación, ¿no? Porque bueno, el proyecto ya tiene viabilidad económica y también el visto bueno desde el punto social, ¿no? Por la que la comunidad es accionista. Entonces tiene todo para que el proyecto pase a construirse, pero necesita el financiamiento, ¿no? Algo clave, importantísimo. Y sin el financiamiento este proyecto jamás se llevará a construcción y Minera IRL vale prácticamente cero, ¿no? Sin el proyecto llevándolo a construcción. Así que este acuerdo es sumamente importante y veremos si es que finalmente ya durante octubre se puede cerrar esto con COFIDE, ¿no? Ahora, como les comentaba al inicio, las dos empresas que vamos a comentar van a ser Ferricorp y IFS. Y por el lado de Ferricorp aquí nos va a ayudar Paulo y nos va a comentar básicamente lo que la compañía, un resumen de lo que la compañía pudo compartir en un call especial que realizó hace la semana pasada. Y aquí nos va a comentar en realidad con mayor detalle Paulo. Así que, hola Paulo, por favor, coméntanos. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Como ya lo mencionó Daniel, vamos a comentar en este apartado lo que fue el conference call desarrollado por Ferricol la semana pasada, donde si bien este conference no duró mucho, nos dio datos bastante interesantes sobre la compañía y cómo está yendo su desempeño en la fecha de agosto, así que vamos a comentar en este apartado cuáles fueron las principales ideas de la presentación. Bueno, para comenzar, el primer punto bastante destacable es que a la fecha de agosto las ventas de la compañía ya representan un 85% de los niveles pre-COVID, donde las ventas acumuladas hasta la fecha de agosto ya alcanzan los 2.7 mil millones, que es una cifra que se encuentra en un nivel de 20.6% por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo en el 2019, donde los ingresos vienen principalmente por el sector minería con un aporte de 49% y por el sector construcción con un aporte del 20% al nivel total de ventas. Ahora, otro de los datos de gran importancia es que estos últimos meses la empresa ha ido generando un cash flow operativo positivo y ha estado recibiendo también pagos por adelantados por un monto de 163 millones por parte de los clientes mineros, el cual estos fondos serán usados principalmente para repagar la deuda financiera que tiene la compañía, trayendo como resultado que la deuda total en agosto sea de 543 millones de dólares. Ahora, otro aspecto a mencionar es cómo está la compañía en cuanto al tema de divisas, en cuanto al tema de FX. Recordemos que la empresa ha tenido pérdidas considerables por tipo de cambio estos últimos 2 trimestres, y aunque esto ha sido más que todo un efecto contable, es algo que debemos tomar en cuenta. Respecto a esto, se menciona que agosto la pérdida acumulada en FX es de 93 millones de soles, aunque se resalta también que se ha ido recuperando estas pérdidas en los últimos meses, y además se sostiene que se mantiene una reserva de inventario en el rango de 60 millones de soles. También se mencionó que se tiene una proyección que a fin de año se tendrá una reducción en los costos y gastos por un monto equivalente a 100 millones respecto al 2019. Y se destaca también de forma positiva que el EBITDA de los últimos 3 meses es de aproximadamente 150 millones, 50 millones por cada mes. Y esperan cerrar el 2020 con un EBITDA de 500 millones aproximadamente. Y bueno, como último punto, algo que resaltó bastante y que de hecho va a ser de mucha importancia para los que siguen a la compañía, es el tema de dividendos, donde se mencionó que si se mantienen los mismos niveles de ingresos que ha venido generando la compañía estos últimos meses, hay la posibilidad de que este año se realice el segundo reparto de dividendos aprobado por la Junta General de Accionistas. Y bien, esto ha sido casi todo lo que se mencionó en el conference call, si bien fue bastante corto, nos da una idea bastante buena de cómo está la compañía y le está yendo bastante bien.
se tiene muy buenas perspectivas sobre ella y esta es una de las principales razones por las cuales forma parte de nuestro portafolio recomendado de inversión, ¿no? Bueno, esto es todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Perfecto, gracias Pablo. Sí, ha sido bastante importante ese call. En realidad Ferricor es una, bueno, sí creo que es la única compañía que durante esta etapa del COVID ha hecho a menos un par o tres de estos calls especiales para comunicar al mercado cómo va sus operaciones. Es una de las compañías con mayor transparencia en el mercado, por cierto, y eso nos gusta mucho. Y bueno, y como comentaba Pablo, en realidad ellos mismos comentan que el negocio está yendo bien, ya están operando a un 85% de niveles pre-COVID, y sobre todo impulsado por el sector minero, ¿no? Que es lo que comentábamos nosotros también en nuestra tesis. Ustedes saben que venimos siguiendo Ferricor, bueno, desde los mínimos de marzo, ¿no? Que la veíamos excesivamente barata, a la mitad de su valor en libros, ¿no? Y era algo increíble realmente. Y bueno, y lo último es importante que comentaba Pablo, el tema del dividendo. Ustedes saben que ya la primera parte, esos 7 centavos, ya fue el corte en esta semana, justo en esta última semana. Y la segunda parte, esos otros 7 centavos, todavía falta definir fecha, ¿no? Y ellos han comentado de que si continúa este ritmo de recuperación, que están viendo que es muy bueno, de unos 50 millones en EBITDA por mes, pues es probable de que el segundo reparto se haga antes del fin de año, ¿no? Antes de que termine diciembre. Así que es algo bastante importante y bueno, eso reafirma nuestra tesis de que Ferricor sigue bastante barata y bueno, y por eso es que se mantiene en el portafolio, tiene un precio importante ahí del 15%, ¿no? Nos parece una acción muy, muy interesante a seguir, sobre todo para el mediano plazo. Ahora, yo les voy a comentar finalmente sobre Intercorp. Como les había adelantado en la parte de las noticias, pues salió una nota, ¿no?, de análisis crediticio por parte de Moody's, donde ellos resaltaban la solidez de la cartera minorista de Interbank, ¿no? Y lo cual ha permitido a este banco pues, generar ratios de rentabilidad muy altos de manera recurrente, ¿no? Como una vez, también me acuerdo haberles comentado, pues el objetivo, y esto lo comentó el mismo Rodríguez Pastor, ¿no?, que es el CEO de IFS, pues comentaba, ¿no?, de que en realidad, o de la holding, perdón, que es Rodríguez Pastor, el objetivo era básicamente que Interbank sea el banco más rentable del país, ¿no? No necesariamente el banco más grande, sino el más rentable. Y lo ha sido realmente con ROEs de 18-19%, incluso por encima del BCP, que está con ROEs de 16-17%, ¿no? Entonces, es algo bastante significativo. ¿Y cómo ha logrado esto? Pues porque se ha ido a un nicho, ¿no? A la parte de créditos de consumo, básicamente, a créditos personales. Entonces, esta parte de créditos de consumo le ha permitido generar márgenes por encima de la media de la banca y le ha permitido ser el banco más rentable de los 4 grandes, ¿no? Entonces esto, pues bueno, como les comentaba, este alto margen de interés neto, NIM, que se denomina NIM en inglés, pues se debe a la alta proporción de préstamos que tiene de consumo y también por los depósitos de bajo coste que mantiene, ¿no? Ahora, seguro si ustedes siguen al mercado, seguro están al tanto de que tanto IFS como VAP bueno, están a precios bastante deprimidos, ¿no? Están básicamente en los mínimos de marzo-abril, así como están por ahí, VAP por debajo de 130, IFS por debajo de $25. Entonces, realmente, bueno, algunos podrían comentar de que el potencial todavía no se ha visto demostrado, ¿no? Básicamente, la acción no se ha movido nada en el rebote que tenía nuestra bolsa y acciones como Ferricor, la misma Ferricor que hemos comentado, u otras mineras, pues la diferencia en el valor que han generado es bastante significativa, ¿no? Y esto es cierto, pero hay que tener en cuenta de que también, sobre todo el sector financiero, se ha visto impactado por un factor adicional, ¿no? Y ese riesgo regulatorio que viene por parte del Congreso, ¿no? Y es algo que realmente quizás al inicio no teníamos del todo claro qué tan grave iba a ser, pero al final lamentablemente pues el Congreso ha ido por el lado de tomar muchas medidas populistas y seguramente va a seguir por ese lado, ¿no? No es solamente el tema del retiro de AFPs o de ONP, sino el tema de incluso regular tasas de interés por créditos de consumo o congelar deudas, etcétera, ¿no? Entonces esos son factores de riesgo evidentes que al final pueden terminar afectando el modelo de negocio de los bancos y por lo tanto ese es un riesgo que persigue el mercado y por lo tanto es lo que está restringiendo que estas acciones realmente recuperen eh, su valor en bolsa, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, por cierto, en el gráfico inferior derecho, van a ver cómo normalmente la cotización de esta financiera IFS, y es muy similar en el caso de VAP, sigue muy de cerca la evolución del patrimonio, ¿no? Por eso normalmente las acciones bancarias se
se guían mucho por la evolución del patrimonio neto, ¿no? Por eso se valoran normalmente como un precio sobre valor en libros, ¿no? Entonces aquí pueden ver claramente cómo la cotización de IFS ha ido en línea justamente con el patrimonio, entre el 16, 15 y 19, y hay un quiebre, ¿no? En el 20, a finales del 19 y en inicios del 20, que es donde vemos la parte del COVID. Y pueden ver cómo el precio en realidad se ha ido de 40 a 23, ha regresado a niveles de fines del 15, inicios del 16, pero el patrimonio todavía está alrededor de 8.000 millones, cuando en el 16 el patrimonio está alrededor de 4.500, 4.800 millones, ¿no? Entonces el precio de la acción se ha básicamente caído un 50%, básicamente, cuando el patrimonio ha caído alrededor de un 10%, ¿no? Al cierre del segundo trimestre. Entonces aquí hay claramente un gap, una gran diferencia que se ha formado, y creemos que este gap está injustificado. La valoración de IFS es, en nuestra opinión, muy, muy baja, muy deprimida. Está cotizando a 1.2 veces su valor en libros, lo cual jamás ha cotizado a ese nivel. Lo mínimo que ha cotizado antes ha sido 1.9, 2 veces su valor en libros, sobre todo en la última gran caída en nuestro mercado, que fue a finales del 15. Y hoy estamos viendo realmente un nivel muy, muy deprimido y está influenciado por lo que le comento, ¿no? Por el riesgo regulatorio. No obstante, creemos justamente que esto es una oportunidad para el mediano plazo, ¿no? Claramente para el que pueda comprar hoy y pueda aguantar la volatilidad que seguro va a haber los próximos meses, hasta al menos que se disipe todo el tema de las elecciones, seguro, porque va a depender también mucho de quién sea elegido presidente y si se quiere tomar esta persona como bandera algunas medidas populistas. Veremos cómo termina este escenario. Eso siempre termina afectando en la bolsa, pero es un tema de corto plazo, ¿no? Factor de riesgo de corto plazo. Para mediano, creemos que IFS y tanto VAP son empresas muy sólidas que van a seguir generando retornos muy significativos para sus accionistas, y por eso creemos que es una oportunidad muy interesante, ¿no? Para el mediano plazo. Entonces, bueno, es algo para que tomen en consideración. Y por cierto, el gráfico de la izquierda, inferior izquierda, pueden ver la distribución de créditos para Interbank, ¿no? Y aquí está lo que les comentamos siempre, que casi una tercera parte de la cartera está involucrada en créditos de consumo, ¿no? Y por eso se podría asumir que tiene un poquito más de riesgo Interbank en función que el BCP, ¿no? Aunque bueno, es un tema que también veremos cómo evoluciona en sí el pago de los créditos reprogramados que se han hecho tanto para cartera de banca empresa, y la cartera de créditos de consumo, ¿no? Veremos cómo va evolucionando ello también en los siguientes trimestres. Y bueno, solamente para redondear la idea aquí, nuevamente nosotros esperamos que, tanto para VAP y FS, por cierto, que los resultados se normalicen a partir del año 22, ahí esperamos que retornen a su ROE normalizado, y también su coste de riesgo, cost of risk, en niveles en caso de IFS, de 3%. Bueno, el cost of risk es básicamente el nivel de provisiones respecto a tu cartera total, ¿no? Y hoy en IFS se ha disparado, estaba por encima del 10%, pero porque en el segundo trimestre hizo una provisión bastante significativa, ¿no? Eso es lo que impactó a este ratio de IFS, de Interbank. Pero bueno, estimamos que se vaya a normalizar en los siguientes trimestres, ¿no? Así que la idea aquí es de que creemos de que es una compañía que está bastante infravalorada, y que creemos de que esto se va a normalizar. El mercado va a terminar viendo el valor que esta compañía genera, con un ROE normalizado de 16%. No tiene ningún sentido de que cotice a 1.2 veces su valor de libros, es imposible de ver realmente. Solamente lo podríamos ver en un mercado deprimido como el de hoy en día, y por este riesgo regulatorio que vemos, ¿no? Así que cuando esto se despeje, que creemos que va a durar varios meses, por cierto, por eso resaltamos el tema de la volatilidad, que seguro se va a presentar en el corto plazo, pero cuando eso se despeje, creemos que hay una opción bastante interesante para el largo plazo del IFS, ¿no? Y bien, esto es el calendario para que lo puedan tener en consideración las próximas 2 semanas, para que lo puedan revisar aquí de manera detallada. Y finalmente, pues bueno, recordarles que hoy en la noche a las 7 tenemos un masterclass de valoración de empresas que es gratuito, que les vamos a enviar la invitación por correo, al igual que les llegó lo del webinar, y que el próximo 3 de octubre inicia nuestro módulo de valoración de empresas, ¿no? Donde el caso, por cierto, que vamos a revisar va a ser Ferricor. Vamos a valorizar Ferricor paso a paso, ¿no? Y también la invitación para los que quieran formar parte del módulo, pues bueno, les vamos a hacer llegar por correo, ¿no? Y también nos pueden escribir, por cierto, a través del mismo correo o a través del Facebook, ¿no? De Invirtiendo en Valor. Así que con eso, bueno, terminamos la presentación y paso a la parte de preguntas donde nos va a ayudar aquí Américo a revisarlas. Gracias, Daniel. Muy buena la presentación, de verdad. Hay preguntas de diferente índole.
Sin embargo, vamos a arrancar con la primera, para la cual te pido tu ayuda. John nos hace la consulta de si consideran que el mercado local tiene suficientes oportunidades como para invertir solo allí. Daniel, por favor, ayúdanos con esa pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Sí, en nuestra opinión, el mercado local ofrece oportunidades atractivas hoy en día. Nuestro mercado en realidad está bastante rezagado si lo comparamos, pues bueno, con el mercado americano hay una gran diferencia, ¿no? El mercado americano ya está en positivo y la bolsa se cae todavía más de un 12% en el año, ¿no? Entonces hay ese gap de valoración. Y sí, creemos que hay todavía oportunidades, todavía no se refleja lo que estamos comentando, de una rápida recuperación en algunos sectores, como el minero, y también, de alguna manera, el de construcción, se ha visto, sobre todo la autoconstrucción, lo comentaba también Pacasmayo, por cierto. Y bueno, entonces creemos de que sí hay oportunidades atractivas, pero sí tener en cuenta el mediano plazo y que es posible de que haya volatilidad, sobre todo en nuestro mercado, porque estamos muy cerca del periodo electoral, y esto siempre, en realidad, si nos remontamos a los casos anteriores, siempre ha traído volatilidad hasta que se defina realmente quiénes pasan a segunda vuelta y qué posturas tienen, ¿no?, respecto al mercado. En realidad, si van a mantener la política económica de nuestro país, ¿no? Es básicamente. Así que eso siempre ha sido un factor de volatilidad, y es probable que continúe de esta manera los siguientes meses, pero bueno, por eso se despeje, y sí creemos que todavía hay un gran potencial de revalorización en nuestro mercado. Gracias, Daniel. De hecho, para reforzar la idea, para los que están inscritos y los que van a recibir las láminas, en las primeras páginas se hace una comparación con otros índices, ¿no? Y en ese espacio se puede ver, por ejemplo, que en realidad la BBL se ha recuperado mucho menos que Estados Unidos, que Europa, por ejemplo, ¿no? Para continuar con las preguntas, José Luis nos indica que tenemos elecciones en Estados Unidos, rebrote en Europa, riesgo de crisis financiera por lavado de activos de grandes bancos, riesgo inflacionario, y nos consulta, ¿tenemos la tormenta perfecta? ¿Qué estrategia adoptar en este escenario? ¿Priorizar el riesgo interno o externo? ¿Comprar activos auríferos como Warren Buffett, o acciones tecnológicas o de mineras polimetálicas, ¿no? O simplemente estar en caja? Y también nos pregunta si es Ferreycorp un activo refugio, ¿no? Son bastantes preguntas, sinceramente. Bueno, José Carlos, no sé si nos puedes ayudar en la primera parte, por favor. Claro, Américo, gracias. Bueno, estas últimas semanas fueron un tanto sombrías y probablemente haya algo de volatilidad en los mercados. En el caso de las elecciones, por ahora el mercado pricea una victoria de Biden, pero sin duda los debates de la próxima semana y a lo largo de octubre van a repercutir en si esta tendencia se mantiene o no. En el caso del informe sobre el lavado de activos, hay que recordar que son básicamente informes de entre 2000 y 2017. Y bueno, asumiendo que los bancos hayan mejorado en el transcurso del tiempo sus protocolos de compliance para con los reguladores, podríamos esperar que por ahora haya algo de escrutinio por parte de los políticos en algunos países. Bueno, los metales tienen unas perspectivas en adelante. En el caso del oro, básicamente son de largo plazo por el impulso de la Fed, y bueno, el cobre por el lado de China. De hecho, una mayor inflación de bienes sería en sí, en este momento, un indicador de recuperación global y favorecería los commodities. Y bueno, si se observan las proyecciones sectoriales en el sector minero, en sí tiene buenas perspectivas por parte de bueno, ese sector que se recupera más rápidamente y se vería favorecido también por el precio de los metales básicos, ¿no? Y bueno, Daniel, ¿querías comentar algo más sobre la pregunta? Sí, José Carlos, gracias. Bueno, sobre la parte de Ferreycorp, en realidad, bueno, yo no lo llamaría una acción refugio, porque es una acción típicamente de corte industrial, tiene alto apalancamiento operativo, entonces cuando le caen las ventas un 15%, pues bueno, el beneficio neto le cae un 60, un 70%, ¿no? Eso es evidente. Entonces, no la llamaría refugio porque es algo volátil, pero a nosotros nos gusta por el propio modelo de negocio y creemos por la perspectiva del sector, ¿no? Sobre todo el sector minero. Y creemos que eso va a ir mucho más en línea con con un factor externo, cuando en sí el mundo se está recuperando aparentemente relativamente más rápido de lo esperado, y creemos que eso va a impulsar sobre todo este sector, ¿no? Y bueno, y no está tan vinculado a un tema interno, regulatorio, como la parte del financiero, ¿no? Por eso nos gusta Ferreycorp.
pero yo no la llamaría refugio en nuestro mercado. Pues bueno, cuando ocurrió lo de marzo-abril, en realidad cayó todo. Si ustedes recuerdan, ya siguió la bolsa, cayó absolutamente todo. Lo que cayó menos fue parte servicios públicos, como normalmente ocurre, pero esto sobre todo ligado con la parte de los del sur, ¿no? Porque, bueno, Blue es un caso muy particular porque hay una OPA ahí detrás, entonces no es algo realmente recurrente. Eh, pero igual, el consumo también cayó muchísimo, tanto Alicor como en retail, por lo que se ha recuperado más rápido ha sido minería, ¿no? Y justamente solamente el único índice sectorial que está en positivo en este año es el minero, ¿no? Está subiendo un 7%, si mal no recuerdo el último dato. Así que bueno, hay que tener claro eso. Cuando, si es que hay un crash por X motivo, todo va a caer, pero bueno, será oportunidad, justamente una nueva oportunidad para acumular buenos negocios y que se recuperan rápidamente, como el caso de Ferricor. Excelente, excelente. Muchas gracias, chicos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿cuál sería la tendencia de mediano y corto plazo de la BBL? Daniel, por favor, si nos podrías ayudar con esa pregunta. Ok, gracias. Bueno, en el corto plazo realmente cualquier cosa podría pasar. En realidad no tenemos una opinión respecto a lo que pueda pasar en el corto plazo, porque está nuestra bolsa hoy en día, como les comentaba, está ligado a factores no recurrentes, como les comentaba, el tema del riesgo regulatorio. Entonces, bueno, si se aprueba una de estas leyes, por ejemplo, de tope de intereses, creo que va a generar caídas, evidentemente, pero sobre todo enfocado a un sector, ¿no? El sector financiero. Así que el corto plazo, yo diría que no está del todo claro. Además tenemos el tema de las elecciones, por cierto, que ya lo comenté. Bueno, a nivel externo el tema de Estados Unidos y a nivel interno nuestras propias elecciones presidenciales, que ya faltan algunos cuantos meses nada más. Pero bueno, a mediano plazo sí creemos de que las condiciones, bueno, y siempre y cuando el tema del COVID no recrudezca y ya tengamos una vacuna a inicios del 21, y el tema de la reactivación vaya de forma ordenada, no haya algún tipo, no haya un rebrote muy exagerado de casos, etcétera, pues bueno, siempre y cuando todos esos puntos vayan yendo bien y el nuevo presidente se mantenga la política a nivel macro que se ha estado manteniendo en el Perú los últimos años, pues bueno, todo esto debería ayudar a que el mercado vaya bien, nuestra bolsa local vaya bien, sobre todo impulsada, creemos, por la parte de minería. Creemos de que el mercado está, el precio de los metales están bastante bien, tanto el cobre, algunos metales básicos, los precios también, eso está yendo relativamente bien, así que eso debería apoyar a que la economía en sí del Perú, y por ende la bolsa, a mediano plazo, pues recupere de manera significativa lo perdido en estos últimos meses, ¿no? Exactamente, Daniel. Un poco para reforzar la idea, como todos han notado, el precio del cobre se ha fortalecido, la plata se ha fortalecido, el oro se ha fortalecido alcanzando máximos incluso, el zinc también, a pesar de que en las últimas semanas han ido retrocediendo, sin embargo, se encuentran por niveles por encima del previo del COVID, ¿no? Y dentro de lo que respecta a las medidas de aislamiento, el sector que más se ha beneficiado es el minero, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Una manera de ver ello es el superávit que se ha generado en la balanza comercial para el dato de julio y también se esperaría para el dato de agosto, ¿no? Y los términos de intercambio que también mejoraron, ¿no? Asimismo, mostrando también que el precio del crudo apoyó en esa parte, en los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque bajaron. En la parte de marzo, abril, incluso donde se llegó a precios mínimos, ¿no? Negativos incluso. Para continuar con la parte de preguntas, nos preguntan si IFS en el tercer trimestre del 2019, su valor de la acción nos comentan, ¿no?, que comenzó a caer. ¿Hay algún motivo para esto? Y también nos preguntan a la par si comprar IFS o VAP en este momento es una apuesta muy riesgosa o puede tener cierta lógica desde el punto de vista del retorno potencial el próximo año con un nuevo gobierno. Daniel, si nos puedes ayudar con esa pregunta, por favor. Ok, gracias por la pregunta. Lo del tercer trimestre en IFS, pues sí, ahí, si mal no recuerdo, ocurrió un tema también con provisiones que hizo significativas, que aumentaron de manera interanual, por un tema de ir anticipando algunos impagos en su parte de la cartera de créditos de consumo, ¿no? Pero en sí, respecto a la consulta de si es que hoy en día es riesgoso comprar IFS o VAP, pues bueno, yo diría que sí tiene cierto riesgo, por lo que les comento del tema regulatorio, pero es un riesgo en sí de volatilidad de corto plazo, ¿no?
si es que eso le queremos llamar riesgo, por cierto. Si para nosotros riesgo es volatilidad, pues sí, se podría determinar como riesgoso. Pero si riesgo, para mí, por ejemplo, si riesgo es perder todo mi capital, porque al final el riesgo último que uno tiene es que lo que invierta lo pierda al 100%, ¿no? Creo que eso lo tenemos claro. Pues yo no diría que hay demasiado riesgo, porque estas son compañías muy sólidas a nivel de su ratio de capital. Como siempre les he comentado, se basa incluso su ratio de capital en función a Basilea 3, cuando la regulación local, la CDS, se basa en función a Basilea 2. Entonces tienen ratios de capital muy buenos a nivel de los grandes bancos americanos y generan ROEs por encima incluso de la media de los bancos americanos, ¿no? Los bancos americanos generan ROEs de 14-15% y BAP ha generado ROEs de media alrededor de 16-17% y EFS incluso mayor, al nivel de 18-19% de ROE. Entonces son bancos muy rentables y tienen ratios de capital muy fuertes. Entonces son muy buenos negocios en sí, son muy excelentes negocios. Entonces, hoy en día, ya lo hemos comentado, hay todo un riesgo regulatorio, hay bastante ruido alrededor y seguro va a continuar por algunos meses. Entonces, por ello se puede esperar volatilidad, pero al que pueda aguantar esa volatilidad, pues creemos que en mediano plazo va a generar retornos bastante atractivos. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Vamos a cerrar con las dos últimas preguntas. La penúltima nos dice, bueno, es una pregunta más de funcionamiento. ¿De qué manera se da el reparto de dividendos de las empresas que cotizan en bolsa? ¿Depende de la cantidad de acciones que tienes compradas o hay otros factores? Daniel, por favor. Ok, gracias por la pregunta, Médico. Bueno, el reparto en sí, por ejemplo, cuántas veces al año se reparte, cuál es el monto, pues se define, en realidad lo define cada empresa, ¿no? Primero la junta se reúne y aprueba si es que se va a repartir o no, y el monto que se va a repartir, ¿no? Y luego normalmente se deriva en el directorio la facultad de definir las fechas, ¿no? Fechas de entrega, fecha de corte, etc. Entonces ese normalmente es el procedimiento y a ti te pagan en función de las acciones que tienes. Entonces, normalmente en la BBL se publica el dividendo por acción, ¿no? Entonces vas a recibir 5 centavos por acción, entonces esos 5 centavos los multiplicas por el número de acciones que tú tienes y así vas a calcular el monto que vas a recibir. Ese es un monto bruto, por cierto, porque luego hay que descontar el 5% que se descuenta por los ingresos por dividendos, ¿no? Esa retención se hace siempre. Entonces esa es la dinámica en realidad. Cuándo se reparte, cuándo y cuánto, o sea, la frecuencia, lo define cada empresa. Excelente, Daniel. Para responder la última pregunta, no sé si José Carlos nos puedes ayudar con las perspectivas del zinc, el cobre, el oro. Nos preguntan, ¿cuál tendría mejor desempeño el próximo año? Inclusive con una segunda ola de COVID, elecciones en Estados Unidos y Perú, y entre otros elementos de volatilidad que puedas considerar. Gracias, Américo. Bueno, en general, muchos analistas, en general, el entorno hacia el 2021 lo ven favorable para los metales. Básicamente porque los metales básicos en sí suelen ser un termómetro de la recuperación global, ¿no? Hemos mencionado que a favor del oro está la inflación en largo plazo. Y bueno, a medida de que también nos acercamos a la vacuna, posiblemente el componente de incertidumbre del oro pueda reducirse. Mientras que por el lado del cobre tienes el riesgo de la guerra comercial si es que decide reiniciar la Trump, si es que gana Trump, que es lo único que le jugaría al metal rojo en contra, ¿no? Pero en sí nos encaminamos en un mundo de recuperación. También va a depender de cuán rápida sea la recuperación y si es que esta segunda ola de COVID-19 no sea tan desfavorable, ¿no? Para la economía. Excelente, José Carlos. Muchas gracias. Daniel, ¿vas a comentar algo? No, gracias Américo, gracias José Carlos. No, solo para cerrar, bueno, solo recordarles de que, bueno, hoy a las 7 se va a realizar nuestro masterclass de valoración de empresas. Les vamos a enviar la invitación por correo, al igual que les llegó lo del webinar, y que el próximo sábado 3 de octubre se inicia nuestro módulo de valoración, ¿no? Donde vamos a revisar el caso de Ferricorp, por cierto. Así que están invitados a ambos, y cualquier duda nos pueden escribir a través del correo o a través de Facebook también, ¿no? De Invirtiendo en Valor. Así que, bueno, muchas gracias por su participación, como cada oportunidad. Esperamos que la información haya sido de utilidad
Y bueno, ya nos veremos en 2 semanas. Recuerden que hacemos los webinars de manera quincenal. Entonces los esperamos el sábado 10 de octubre. Así que muchas gracias. Espero que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.